Bendiciones, amadas. Es un gusto en esta tarde poder saludarles y enviarles muchos, muchos abrazos y decirles que se les extraña mucho por acá, ¿verdad? El saber que estos son días familiares, días en los cuales es bueno estar con la familia juntos, aprovechar esas vacaciones, que los muchachos no están en clases, que no están haciendo tareas, que se puede dar una salidita con mucha precaución, ¿verdad? Se puede aprovechar el tiempo para platicar con el esposo, para poder compartir con la familia en la mesa, en el tiempo de la comida, en el tiempo de hacer la comida también, ¿verdad? En otras actividades de la casa. Es muy importante, mis amadas, el dedicar tiempo también a nuestra familia en casa, nuestros hijos, a nuestros espositos. Así que doy gracias al Señor porque sí Él me ha permitido el estar tomando tiempo para estar eh, con mi esposo, con mis hijos, con mi familia. Ayer precisamente tuvimos un tiempo muy lindo, muy especial. Así que eso es agradable, eso renueva las relaciones con la familia, con los hijos, el platicar con ellos. Pero también estamos viviendo y recordando estos días en los que el Señor Jesucristo entrega su vida voluntariamente, pero compartiendo y leyendo un pasaje acá en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 22, tengo mi Biblia acá, de los versículos 1 al 6, que dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió, Judas se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Es algo triste, pero realmente, pues, acontecimientos tan reales, ¿verdad? Judas Iscariote era uno de los 12 apóstoles que andaban con el Señor Jesucristo, andaba para todos lados. Él escuchó el mensaje de salvación y vida eterna. Él escuchó decir a Jesucristo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la puerta, ¿verdad? El que por mí entrare, no le voy a echar fuera jamás. Y Judas escuchó todo eso del Señor Jesucristo. Y lo triste es esta decisión, ¿verdad? El saber que él decidió el ser instrumento de Satanás. Y es triste. Y la lectura de Lucas dice que él procuraba, él fue a buscarlos, a buscar a los guardias y a los principales sacerdotes del templo. Y vea cómo dice el texto, ya parafraseado, un poquito compartido, ¿verdad? Dice, en este capítulo nos estamos acercando entonces a la sombra de la cruz. Al considerar la sección que trata sobre los últimos días de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra como humano. Considerando entonces este capítulo en su totalidad, pero vamos a hablar nomás de 6 versículos, todos los incidentes relatados tuvieron lugar antes de su crucifixión. Judas trató con los principales sacerdotes e hizo trato con ellos, con gente que no quería, que no amaba al Señor Jesucristo, con gente que para ellos veían al Señor Jesucristo como una amenaza, como un estorbo para su religiosidad. No lo consideraron el Mesías, el enviado de Dios para salvación a Israel. No lo consideraron así.
Mas entonces Judas tramó con los principales sacerdotes cómo traicionar al Señor Jesucristo. Judas, quien había andado con el Señor Jesucristo, quien lo había visto, quien lo había tratado. Jesús planeó la celebración de la última Pascua e instruyó a sus discípulos para la cena, para la última cena, en la que anunció que sería traicionado, y el Señor Jesucristo no ignoraba aquella situación, que sería traicionado, y conocía el nombre. Les habló a los apóstoles sobre la posición que ocuparían en el futuro reino. Dio instrucciones en esa ocasión. Advirtió a Pedro sobre su negación pública que haría de él y todos sus discípulos en cuanto al futuro que les vendría una vez el Señor Jesucristo se fuera para el cielo. Fueron entonces al jardín o al monte de Getsemaní, y dice, allí entonces, después de la cena, allí fue traicionado por Judas. Fue arrestado y fue conducido a la casa del sumo sacerdote. Y allí mismo también fue negado por el apóstol Pedro. Se convirtió en objeto de burla el Señor Jesucristo, fue golpeado y fue llevado ante el Sanedrín, a las autoridades del pueblo. Aquella fue un día muy ocupado. Lucas registró solo una parte de aquel evento, de aquel día. Por ejemplo, omitió el levantamiento de los, el lavamiento de los pies por el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y otras circunstancias que se dieron en aquel evento. Fue un tiempo de crisis en el que los eventos se fueron acumulando para culminar con el acontecimiento principal que fue la cruz. Todas las acciones que se realizaron apuntaban al lugar donde el Señor Jesucristo sería crucificado, el Gólgota. Todos los hechos señalaban a la crucifixión del Señor Jesucristo, la condena máxima del Hijo de Dios por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestras rebeliones, por nuestras maldades. Un estudioso de la Biblia, como el doctor Forsythe, lo expresó de esta manera. La cruz es el centro de la gravedad en el mundo moral. Podemos decir que el cielo, el infierno y la tierra estaban preparándose para aquel evento, para la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, aunque no lo supieran. La dinámica de tal preparación está expresada en los primeros versículos de este capítulo. Los jefes religiosos conspiraron contra él, contra nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta fue la preparación de la tierra. Judas planeó la manera de traicionarle a nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la preparación del infierno. Después, Jesús y sus discípulos planearon su última Pascua juntos. Esta fue la preparación del cielo. Qué interesante esto, muy importante, cosas que podemos aprender de las reflexiones de otras personas que encuentran tesoros en la palabra de Dios.
cuando Judas tramó los principales, cuando él tramó con los principales sacerdotes la traición a Jesús, veamos entonces, dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, a la cual se le llamaba la Pascua, y aún se le llama la Pascua. Jesús había llegado a Jerusalén 6 meses antes. En Cesarea de Filipos había tomado con firmeza la decisión de ir a aquella ciudad precisamente para entregar su vida por usted y por mí en Jerusalén. Todo lo que él hizo a partir de entonces fue un movimiento constante en dirección a Jerusalén. La reunión en el monte de la transfiguración y la llamada entrada triunfal habían ya quedado atrás. Era el tiempo de la Pascua y él, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a morir en la cruz. Iba a entregarse como el Cordero de la sustitución, de la justificación, de la redención por nuestros pecados y por el pecador. Qué tremendo. Recordar ese acontecimiento realmente debería conmover nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Y tomar tiempo para pensar qué estoy haciendo bien y qué no estoy haciendo bien. El sacrificio de Jesucristo lo vale y mucho. Entró Satanás en Judas, dice el versículo, por sobrenombre Iscariote. Y es importante como recalca el versículo que Judas era uno de los 12, que Jesucristo mismo había escogido y había llamado para formar el equipo de trabajo. Es posible que un creyente, o será posible que un creyente pueda ser tomado por un espíritu demoníaco o por Satanás. La verdad, la palabra enseña que no. La palabra de Dios nos enseña que no. Un creyente que tiene al Espíritu Santo ya dentro de su corazón, que ha nacido de nuevo, Satanás no tiene poder ya sobre él, sobre el nuevo creyente. Entonces podemos pensar de Judas. El texto dice que Satanás entró en Judas, tomó posesión de Judas, su pensamiento, sus actitudes, tomó posesión de él. Entonces Judas no era de Jesucristo. Nunca lo fue. Nunca lo fue, a pesar de haber escuchado al Señor Jesucristo, de haber estado tan cerca de él. Así que en los versículos 4 y 5 dice que fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Y aquellos se alegraron mucho y convinieron en pagarle dinero, porque Judas siempre tuvo una mente corrupta, una mente maleada, el cual nunca se convirtió a Jesucristo, nunca, porque se dejó corromper y su mente nunca la cambió, pero sí decidió ser un instrumento del enemigo y no ser el instrumento para el cual el Señor Jesucristo lo llamó. Una decisión bien personal. Los dirigentes religiosos se habían estado preguntando cómo harían para
detener al Señor Jesucristo, que ya no siguiera predicando el reino de Dios, que ya no siguiera anunciando quién era Él. En aquella fiesta, sin lugar a duda, había mucha gente en la fiesta de los panes sin levadura y el final de la celebración de la Pascua. Gente de Samaria, gente de las aldeas alrededores, de los pueblos alrededores, de muchos de ellos, Jesucristo había hecho milagros, sanidades, les había dado alimento también, no solo espiritual, sino físico, material. Y ellos andarían ahí, a lo mejor, mucha gente celebrando la Pascua, los panes sin levadura. Pero procuró entonces Judas buscar un espacio donde no hubiera gente para que no tuvieran estorbo en aquella situación. Y el texto nos lo dice. ¿Cómo entonces Judas planeó la entrega, la traición y la entrega del Señor Jesucristo? ¿Y cómo recibió una paga que le pagó mal a él mismo? La conjura consistía en esperar a que la multitud se fuera de Jerusalén y a que Jesús se quedase solo. Ese era el plan. Tenían que estar vigilándolo constantemente. Era objeto de una constante observación. Y la gente estaba siempre buscándole. Y era difícil. Planearon arrestarle en secreto. Judas quedó en buscar el momento oportuno para informar a los jefes religiosos sobre cuándo era apropiado hacerlo. De hecho, ese momento nunca llegó porque Jesús les obligó a actuar inmediatamente. Jesús, de acuerdo con el relato del Evangelio de Juan, le entregó a Judas un trozo de pan en la sala donde celebraban la última cena. Y le dijo que el momento había llegado con estas palabras: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y eso fue lo que hizo Judas. Eso hizo Judas. Algo tremendo. Un amigo, supuestamente, traicionando a un amigo. Y todavía le dice amigo. Es algo triste, pero realmente todo eso ya estaba en el plan de Dios. Duele porque el Señor Jesucristo no merecía la muerte que tuvo por nosotros, por amarnos tanto. Un sacrificio duro. Pero gracias a ese sacrificio, nosotras tenemos esperanza. Usted y yo tenemos esperanza de vida eterna. Al poder reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Al poder reconocer que Jesucristo es quien vino a dar su vida por nosotras, por nosotros, por usted y por mí. Al reconocer que el sacrificio de Jesucristo es el único, el que nos trae salvación y vida eterna. ¡Qué maravilloso! Así que gracias a Dios por su plan maravilloso, eterno, único, santo, puro. Recordemos siempre que el sacrificio de Jesucristo
es eterno, que tiene validez y que no se renueva, que no se transforma más, porque Él es nuevo cada día. Es maravilloso. Así de que gracias al Padre por haber planeado aquel evento tan doloroso para el Señor Jesucristo, pero que a la vez trajo redención para el pecador. Así que si usted es alguien que nunca ha recibido a Jesucristo ni reconocido que Él es el camino, la verdad y la vida, es momento de reconocerlo y decirle: Señor Jesús, yo entiendo que soy pecador, soy pecadora, entiendo que te necesito, entiendo que tú eres el único camino, la verdad y la vida, y que derramaste toda tu vida en la cruz del Calvario por amor, por compasión, por los que te iban a creer. Abriste tus brazos en la cruz del Calvario para darme la salvación y vida eterna, y sufriste aquellos clavos, aquella corona de espina, esa lanza en tu costado, tantos azotes en tu cuerpo, heridas profundas, tu sangre brotando de tu cuerpo, de tus manos, de tus muñecas, de tu frente, de tu carne. Quiero recibirte en esta hora como mi único y suficiente Salvador personal. Si hace esta decisión, solamente acompáñeme en esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que te necesito, que para tener salvación y vida eterna, perdón de todos mis pecados, mis culpas, solo necesito reconocerte como mi único y suficiente Salvador personal. Y este sacrificio tan duro y tan difícil, quiero que sea efectivo sobre mí, que me limpies con tu sangre preciosa que fue derramada en aquel evento tan difícil. Entra en mi corazón, por favor. Entra a mi corazón y hazme ser tu hija. Señor Jesús, muchas gracias. Padre bendito, por enviar a tu Hijo y por darme el derecho de ser tu hija o tu hijo en esta hora. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado poder, derecho de llamarse hijos de Dios. Muchas gracias, Señor Jesús, por recibir a esta persona en esta hora como tu hijo o como tu hija. Dale el derecho de llamarse tu hijo, tu hija. Inscribe su nombre en el libro de la vida, de tu vida, en tu libro de la vida. Oh Padre, muchas gracias, mi Señor Jesús, por entrar al corazón, a la vida de esta nueva persona que este momento ha nacido de nuevo. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, amadas. Jesús, mi Rey, mi Salvador y mi Señor. Cristo, mi Redentor, me encontró en el valle del dolor, me rescató al encontrarme sin valor. Con su amor hoy libre soy, con su amor hoy libre soy. Me libertó mi Salvador, mis cadenas él rompió, me colocó en su cuerpo lleno de amor.
y libre soy por su favor. Y libre soy, por su favor.